¿Por qué hay heridas que parecen eternas? ¿Por qué, aunque pasen los años, aunque cambies de ciudad, de pareja, de trabajo o incluso de vida, sigues sintiendo dentro de ti la misma punzada de dolor como si todo hubiera ocurrido ayer? Tal vez te has repetido 1000 veces la frase, el tiempo lo cura todo. Pero en lo profundo sabes que no es verdad. Porque si el tiempo realmente sanara, ¿por qué aún te arde la memoria de aquel abandono, de aquella traición, de aquella palabra que te marcó para siempre? Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, descubrió una verdad incómoda y poderosa: lo que no hacemos consciente en nosotros mismos, lo vivimos como destino. Y esa es la razón por la que tus heridas no desaparecen. No es que el dolor sea más fuerte que tú, no es que la vida haya sido injusta contigo, es que lo que niegas dentro de ti seguirá manifestándose afuera hasta que decidas enfrentarlo. Lo que no comprendes es que cada herida emocional es más que un recuerdo. Es un símbolo. Es una grieta por la que tu inconsciente grita para que lo escuches. El problema no es la herida, el problema es lo que haces con ella. Porque la mayoría se dedica a huir. Huir en distracciones, en trabajo excesivo, en relaciones superficiales, en la ilusión de que olvidar es sanar. Pero no te engañes, lo que huyes no desaparece, lo que niegas se convierte en tu carcelero. La herida se manifiesta en tus sueños, en tus miedos, en tus reacciones desproporcionadas, en la manera en que eliges personas que parecen repetir siempre la misma historia. No es casualidad. Son símbolos. El lenguaje del inconsciente que intenta mostrarte aquello que has querido ocultar. Porque en el fondo, no es lo que te hicieron lo que sigue abierto, sino la parte de ti que quedó atrapada en ese momento y que aún espera ser liberada. Y aquí está la paradoja: la herida no es tu enemiga. Es tu espejo. Es el recordatorio de que hay fragmentos de tu alma que necesitan volver a ti. Es la voz de tu sombra, esa parte de tu ser que has negado, que has reprimido, pero que guarda dentro de sí no solo dolor, sino también tu poder, tu fuerza, tu creatividad y tu vitalidad. Jung lo decía con claridad: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu herida es esa oscuridad, y mientras no la ilumines, seguirá controlando tu vida desde las sombras. Por eso, lo que nunca te dijeron es que las heridas emocionales no sanan con el paso del tiempo, sanan con el acto radical de mirar hacia adentro. De atreverte a escuchar lo que has callado, a sentir lo que has negado, a reconocer lo que siempre quisiste esconder. El dolor deja de perseguirte el día en que decides detenerte y mirarlo con conciencia. Porque lo que aceptas te transforma, y lo que integras deja de destruirte. Tu herida no es el final de tu historia, es la puerta hacia tu totalidad. Es la invitación a dejar de vivir dividido entre la luz que muestras y la sombra que escondes. Es el llamado a integrar todo lo que eres. Porque la verdadera sanación no consiste en eliminar el dolor, sino en transformarlo en sabiduría, en convertir la herida en maestra y la cicatriz en símbolo de tu resiliencia. Este es el viaje que muy pocos se atreven a emprender, el viaje hacia la integración. El viaje en el que entiendes que tu herida fue el escenario donde dejaste olvidada tu fuerza, y que solo recuperándola podrás vivir en plenitud. Porque el verdadero poder no nace de la negación, sino de la aceptación. No nace de la perfección, sino de la totalidad. Hoy te invito a comprender lo que Jung descubrió: que tus heridas no son maldiciones, son símbolos. Que no son castigos, son mapas. Y que mientras sigas huyendo de ellas, vivirás atrapado en el ciclo del dolor. Pero el día que decidas mirarlas de frente, reconocerlas y abrazarlas como parte de ti, ese día despertarás a una verdad liberadora, que incluso en tu herida está escondida la luz que siempre buscaste. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque pasen los años, ciertas heridas emocionales siguen abiertas como si todo hubiera ocurrido ayer? Nos repetimos que el tiempo lo cura todo, pero en lo profundo de nuestra psique sabemos que esa frase es una mentira cómoda. Porque si el tiempo sanara, ¿por qué aún hay recuerdos que duelen con la misma intensidad? ¿Por qué hay situaciones que, apenas se presentan, despiertan en nosotros la misma rabia, tristeza o sensación de abandono de hace décadas? Carl Jung afirmaba que lo que no se hace consciente vuelve a nosotros una y otra vez disfrazado de destino. Esa es la razón por la que las heridas no sanan con el simple pasar de los días. No es el tiempo lo que cierra el dolor, es la conciencia. Y mientras rehúses mirar dentro de ti, ese dolor seguirá siendo una sombra que te persigue. La verdad incómoda es que las heridas no permanecen abiertas por lo que otros hicieron, sino por lo que nosotros no hemos hecho con aquello que ocurrió. No es la traición lo que te ata, sino la incapacidad de reconocer que parte de ti quedó atrapada en ese momento.
No es el rechazo lo que todavía duele, sino el hecho de que nunca miraste de frente al niño o la niña interior que, desde aquel instante, clamaba por tu atención. La mayoría de las personas busca escapar. Nos decimos que ya pasó, que no vale la pena recordarlo. Nos refugiamos en el trabajo, en la rutina, en relaciones vacías. Pero Jung señalaba que aquello que negamos, nos somete. Cada vez que intentas enterrar la herida, en realidad siembras raíces más profundas de dolor en tu inconsciente. Y esas raíces, tarde o temprano, crecen hasta romper la superficie de tu vida, proyectándose en relaciones rotas, en patrones repetitivos, en miedos que parecen no tener explicación. Tu herida emocional no se queda dormida. Está viva, esperando el momento de recordarte que aún existe. Y cada persona que te hiere, cada experiencia que te hace sangrar de nuevo, no es más que un espejo que refleja lo que dentro de ti sigue sin sanar. Esa es la verdad que la mayoría teme enfrentar. La herida no es un castigo, es un mensaje. Un símbolo del alma que clama por ser comprendido. Por eso las heridas nunca sanan por sí solas. Sanan cuando tienes el valor de detenerte, mirar hacia adentro y reconocer que dentro de ti aún hay fragmentos perdidos que esperan ser integrados. El tiempo no cierra lo que tú mismo mantienes oculto. Y hasta que decidas enfrentarlo con conciencia, la herida seguirá recordándote que la vida no se transforma cuando huyes de tu sombra, sino cuando te atreves a mirarla de frente. Toda herida emocional es más que un recuerdo doloroso. Es un símbolo. Una señal profunda que revela algo que tu conciencia ha intentado ocultar y que, sin embargo, tu alma insiste en mostrar. Carl Jung afirmaba que la psique humana no olvida nada, simplemente reprime lo insoportable. Y cada herida es la manifestación de aquello que tu consciente rechazó, pero que tu inconsciente mantiene vivo como un clamor silencioso. Cuando una experiencia nos hiere, no solo recibimos un golpe emocional. Esa experiencia deja atrapada una parte de nuestra energía psíquica. Es como si un fragmento de nuestra esencia quedara congelado en ese instante, esperando ser liberado. Es por eso que, aunque intentes seguir adelante, algo dentro de ti permanece estancado, repitiendo las mismas emociones, las mismas reacciones, los mismos miedos. Jung denominó a esa parte reprimida la sombra, el conjunto de pensamientos, emociones y deseos que no quisimos aceptar como parte de nosotros. Todo lo que nos avergüenza, lo que nos duele, lo que no queremos reconocer, lo lanzamos a ese sótano psicológico. Sin embargo, lo que escondemos allí no desaparece, al contrario, se convierte en fuerza inconsciente que gobierna nuestra vida desde las sombras. Tu herida emocional es, entonces, una puerta. Una entrada directa al inconsciente que revela que parte de ti ha sido negada. Cada vez que una situación externa toca tu herida, en realidad no es la persona frente a ti quien la causa, sino tu propio inconsciente golpeando para recordarte lo que necesita salir a la luz. Piénsalo, cuando alguien te abandona y el dolor se vuelve insoportable, no es solo esa persona la que causa la herida, es el eco de todos los abandonos pasados, de todas las veces que tuviste que callar, de todas las emociones que nunca pudiste expresar. Cuando alguien te humilla, no es únicamente su ofensa la que arde, es el reflejo de cada vez que tú mismo negaste tu valor o aceptaste menos de lo que merecías. Las heridas emocionales nunca sanan porque no entendemos que su función no es destruirnos, sino revelarnos. Son grietas que permiten que lo reprimido emerja. Son símbolos vivientes del trabajo interior que aún falta por hacer. Y mientras intentemos tapar esa grieta con distracciones, excusas o negación, seguiremos atrapados en el ciclo de repetir y sufrir. Pero cuando decides mirar la herida como lo que realmente es, un portal a tu inconsciente, una llamada de tu sombra, algo cambia radicalmente. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en guía. La herida se transforma en un mapa que apunta hacia esa parte de ti que necesita ser reconocida, aceptada e integrada. Jung lo dijo con claridad, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La herida es esa oscuridad. Esa verdad reprimida que espera que la ilumines con tu atención consciente. Y hasta que no la mires con valor, seguirá llamando, seguirá doliendo, seguirá exigiendo ser escuchada. Porque, en última instancia, la herida no está allí para destruirte. Está allí para devolverte el fragmento de poder que perdiste el día que decidiste negarla. Dentro de cada uno de nosotros habita una dimensión que rara vez aceptamos mirar, la sombra. Jung la definió como la suma de todo aquello que hemos negado de nuestra propia existencia. Es el lugar donde arrojamos lo que no queremos reconocer, la rabia contenida, el deseo reprimido, la envidia que no admitimos, el miedo que disfrazamos de fuerza,
la vulnerabilidad que rechazamos porque nos hace sentir débiles. Pero también, y aquí está la paradoja, en esa sombra duerme gran parte de nuestro poder, de nuestra creatividad y de nuestra energía vital. Las heridas emocionales nunca sanan porque en el fondo no entendemos que son la voz de la sombra intentando hablar. Cada dolor que se repite es un espejo oscuro que nos muestra lo que aún no hemos aceptado de nosotros mismos. Rechazamos la rabia, y por eso ella regresa disfrazada en cada relación rota. Negamos la tristeza, y entonces aparece como vacío existencial. Huimos de la vulnerabilidad, y la vida nos la recuerda con experiencias que derriban las máscaras que llevamos puestas. El ser humano tiene la tendencia a dividirse, quiere mostrar solo la parte luminosa, la sonrisa, la apariencia fuerte, el control. Pero al hacerlo, se mutila. Se convierte en alguien incompleto, porque toda esa parte oscura que ha negado sigue existiendo y exige ser reconocida. Jung afirmaba que mientras no hagamos consciente la sombra, ella dirigirá nuestra vida y la llamaremos destino. Es decir, mientras sigas negando lo que hay dentro de ti, tus heridas seguirán decidiendo por ti, atrayendo las mismas situaciones una y otra vez. La sombra es un espejo. Lo que más te molesta de los demás, lo que más juzgas, lo que más rechazas afuera, es el reflejo de aquello que no soportas ver en ti mismo. Por eso la vida coloca frente a ti personas y circunstancias que despiertan la herida, no para destruirte, sino para que te reconozcas. Esa pareja que te hiere, ese amigo que te traiciona, esa familia que no te comprende, no son casualidades crueles. Son símbolos vivientes de tu sombra pidiendo integración. El problema es que la mayoría se resiste. Prefiere culpar al otro, victimizarse o escapar en silencio. Pero negar la sombra es negar tu totalidad. Lo que reprime se convierte en enemigo, y lo que integra se convierte en fuerza. Jung enseñaba que dentro de la sombra no solo habita lo que temes, sino también la semilla de tu grandeza. En ella se oculta la pasión que transformará tu vida, la intuición que te guiará, la creatividad que aún no despierta. La herida nunca cierra porque no te atreves a mirarte en ese espejo oscuro. Pero el día que tengas el coraje de enfrentarlo, descubrirás que no era un enemigo, sino una parte perdida de ti que clama por regresar a casa. Integrar la sombra no significa justificar lo que duele, sino aceptar que todo lo que eres, incluso lo que rechazaste, forma parte de tu totalidad. La verdadera sanación ocurre cuando dejas de luchar contra tu sombra y decides iluminarla con tu conciencia. Porque lo que abrazas deja de destruirte, y lo que integras se convierte en poder. La herida es el recordatorio de que tu alma no quiere mitades, quiere totalidad. Y esa totalidad solo se alcanza cuando reconoces que también en la oscuridad habita la luz. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para engañarse a sí mismo. Nos repetimos frases que parecen verdades, pero en realidad son disfraces con los que intentamos huir de lo que duele. Decimos, ya lo superé, eso ya no me afecta, prefiero no pensar en eso. Sin embargo, cada reacción desproporcionada, cada estallido de ira, cada vacío que no sabemos llenar, nos grita lo contrario, la herida sigue viva. Carl Jung afirmaba que lo que rechazamos de nuestra psique no desaparece, sino que se hunde en el inconsciente y, desde allí, busca salidas disfrazadas. Así, lo que creemos haber olvidado reaparece una y otra vez, pero en formas distintas, relaciones que repiten el mismo patrón, decisiones que nos llevan al mismo fracaso, emociones que resurgen cuando menos lo esperamos. Y lo más duro de todo es que mientras creemos que estamos huyendo del dolor, en realidad lo estamos alimentando. El ciclo del autoengaño funciona así: niegas tu herida, la reprimes, y al hacerlo, liberas en tu inconsciente una fuerza que necesita expresarse. Esa fuerza, negada, se convierte en proyecciones, ves en los demás lo que no soportas ver en ti. Atacas afuera lo que no quieres reconocer adentro. Y así, tu herida se fortalece, porque cada negación es alimento para ella. Piénsalo, cuando dices que no te importa aquel abandono, pero en cada nueva relación sientes terror a que te dejen, tu inconsciente está mostrando que el abandono aún gobierna tu vida. Cuando aseguras que perdonaste, pero una mínima ofensa abre en ti un dolor inmenso, la herida revela que nunca fue atendida. Cuando afirmas que ya no te afecta lo que tus padres dijeron de ti, pero en cada fracaso escuchas su voz dentro de tu mente, entonces el autoengaño se hace evidente. La herida no está cerrada, solo fue maquillada. La verdad es que cada intento de escapar es gasolina para el dolor. Jung decía, lo que niegas te somete. Y es exactamente así, cuanto más intentas olvidar, más control tiene sobre ti aquello que no quieres mirar. La herida se convierte en un fantasma que no descansa, porque necesita ser reconocida, integrada,
iluminada por tu conciencia. Lo más peligroso de este ciclo es que roba tu energía vital. Mantener una parte de ti reprimida requiere un esfuerzo inconsciente constante. Es como si una parte de tu alma estuviera atrapada en mantener cerrada una puerta para que nada salga. Pero esa puerta siempre se abre en sueños, en lapsos de ansiedad, en arranques de ira, en sentimientos de vacío. Y lo que parecía control se convierte en desgaste. Esa es la razón por la que tantas personas viven agotadas emocionalmente. No es la vida la que las cansa, es la lucha constante contra su propia sombra. El autoengaño nos mantiene esclavos porque nos hace creer que hemos avanzado, cuando en realidad seguimos girando en círculos. Y solo cuando tienes el coraje de detenerte y aceptar que la herida sigue allí, rompes el ciclo. Porque la herida no se calma con olvido, sino con conciencia. No desaparece porque la ignores, se transforma cuando decides mirarla de frente y escuchar lo que tiene que enseñarte. La pregunta entonces no es ¿cómo olvido lo que me pasó?, sino ¿qué parte de mí sigue atrapada en ese dolor y necesita ser liberada? Porque la vida seguirá colocando frente a ti espejos, personas y circunstancias que despierten la herida, no para castigarte, sino para empujarte a reconocerla. Y mientras no lo hagas, seguirás alimentando el dolor con cada negación, con cada evasión, con cada mentira que te cuentas para no mirar lo que duele. El ciclo del autoengaño termina el día que comprendes que tu herida no es enemiga, sino un símbolo de algo más grande, la oportunidad de recuperar los fragmentos perdidos de tu alma. La mayoría de las personas cree que sanar es olvidar, distraerse o reemplazar el dolor con nuevas experiencias. Pero lo cierto es que cuanto más huyes de la herida, más fuerza toma sobre ti. Lo que rechazas se convierte en tu carcelero, y lo que enfrentas con valentía se transforma en tu liberación. Carl Jung lo expresó con una claridad que desarma: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Mirar hacia adentro es el acto más radical que puedes hacer. Es detener la huida y atreverte a observar lo que siempre has querido esconder. Es mirar sin filtros la cicatriz emocional que has disfrazado con fuerza, con sonrisas, con máscaras. Y al hacerlo, descubres algo que transforma tu percepción. La herida nunca estuvo allí para destruirte, sino para revelarte aquello que tu conciencia no había querido aceptar. La clave no está en borrar lo que pasó, sino en reconocer que parte de ti quedó atrapada en ese momento. Cuando un abandono te marcó, quizás fue tu niño interior quien aprendió que no era digno de amor. Cuando una traición te hirió, quizá fue tu confianza en ti mismo la que quedó sepultada bajo la vergüenza. Cuando un desprecio te quebró, tal vez fue tu voz auténtica la que decidiste callar para no volver a sufrir. Y mientras esas partes de ti sigan ocultas, tu vida seguirá reflejando la herida en cada nueva experiencia. Mirar hacia adentro no es un ejercicio de dolor, es un acto de poder. Porque cuando reconoces el origen de tu herida, recuperas la energía que quedó atrapada allí. Lo que antes era una sombra que te dominaba se convierte en una parte consciente de ti. Y en ese instante, dejas de ser víctima de lo que ocurrió y te conviertes en protagonista de tu sanación. El verdadero cambio comienza cuando abandonas la pregunta ¿por qué me hicieron esto?, y la transformas en ¿qué parte de mí está reclamando ser escuchada? Esa simple reorientación te saca del papel de víctima y te coloca en el lugar de alquimista de tu propia psique. Porque tu herida no pide venganza ni olvido, pide integración. Y la integración solo ocurre cuando te sientas frente a ti mismo, con humildad, con coraje y con conciencia. Jung comprendía que la confrontación con la sombra no es un camino fácil. Exige mirar lo que nos aterra de nosotros mismos, la rabia reprimida, el deseo oculto, el miedo profundo. Pero también descubrió que allí donde habita nuestra oscuridad está guardado el tesoro de nuestra fuerza interior. Y es al atravesar esa oscuridad donde recuperamos lo que siempre nos perteneció, la totalidad de nuestro ser. Ese es el acto radical que cambia todo, detener el ciclo de huida y girar la mirada hacia adentro. Porque la herida no se cura con distracciones externas ni con más tiempo, sino con la decisión consciente de iluminar lo que ha permanecido en la sombra. El día que te atreves a mirar dentro de ti, el dolor deja de perseguirte y se convierte en tu maestro. Y entonces comprendes que sanar no es olvidar, es recordar con conciencia, integrar con valentía y recuperar el poder que siempre estuvo en ti. La psique nunca habla en un lenguaje directo. No se expresa con frases claras ni con explicaciones lógicas. Habla en símbolos. Y los símbolos son el lenguaje sagrado del inconsciente. Carl Jung comprendió que allí donde la razón fracasa, el alma utiliza imágenes, sueños, arquetipos y experiencias repetitivas para mostrarnos lo que no hemos querido ver. Tus heridas emocionales no se limitan a recuerdos lejanos.
Se manifiestan constantemente en tu vida cotidiana a través de señales simbólicas que, si sabes interpretarlas, revelan el origen y el sentido de tu dolor. Ese sueño que se repite una y otra vez, esa relación que parece un círculo vicioso, esa reacción desproporcionada frente a algo aparentemente pequeño, no son casualidades, son símbolos, mensajes cifrados de tu inconsciente. Cuando sueñas que caes al vacío, ¿qué te está diciendo tu alma? Que hay una parte de ti que teme perder el control. Cuando sueñas que alguien te persigue, ¿qué significa? Que estás huyendo de un aspecto de ti mismo que necesita ser reconocido. Cuando en la vida despierta siempre eliges parejas que te abandonan o personas que no te valoran, no es el destino castigándote, es tu inconsciente repitiendo un patrón para que finalmente mires la herida de raíz. Jung afirmaba que lo que más nos molesta de los demás es un espejo de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Así, cuando alguien te humilla, el símbolo no está en su actitud, sino en la parte de ti que aún cree que no tiene valor. Cuando alguien te rechaza, el mensaje no es que no mereces amor, sino que tu herida interior aún no se siente digna de recibirlo. Cada situación que te desgarra no es solo un hecho externo, es un reflejo interno, un símbolo de lo que tu alma quiere que integres. El problema es que la mayoría se queda atrapada en la superficie. Culpamos al otro, maldecimos la situación, nos hundimos en la queja. Pero Jung nos invita a ir más profundo, a ver en cada experiencia un símbolo que revela un aspecto oculto de nuestra psique. Cuando lo haces, el dolor deja de ser absurdo y se convierte en maestro. Lo que parecía un castigo se transforma en un mapa de autoconocimiento. Interpretar los símbolos de tu herida es como descifrar un lenguaje secreto. Es preguntarte, ¿qué significa para mí este dolor? ¿Qué parte de mi historia aún no ha sido escuchada? ¿Qué aspecto de mi ser sigo negando y aparece disfrazado en este sueño, en esta relación, en esta emoción? La herida nunca habla de manera directa, pero siempre habla. Y si tienes el valor de escucharla a través de sus símbolos, descubrirás que cada experiencia dolorosa no es un enemigo, sino un espejo del alma que te muestra con crudeza lo que debes integrar. Ese es el verdadero poder de los símbolos, transformar la herida en una revelación, el dolor en un lenguaje y la oscuridad en un camino de regreso hacia ti mismo. Porque, en última instancia, la vida no busca destruirte con repeticiones, sino despertarte con símbolos. Y cada vez que comprendes uno de ellos, recuperas un pedazo de tu poder perdido. Vivimos en una cultura obsesionada con borrar, con olvidar, con eliminar lo que duele. Queremos arrancar la herida, suprimirla como si nunca hubiera existido. Pero lo que no comprendemos es que la verdadera sanación no ocurre al eliminar el dolor, sino al integrarlo. Carl Jung enseñaba que la psique busca totalidad, no perfección. Y totalidad significa abrazar tanto la luz como la sombra, tanto la alegría como la herida. Cada vez que intentas suprimir tu dolor, lo conviertes en un enemigo interno que gana más poder sobre ti. Cada vez que niegas tu tristeza, tu miedo o tu rabia, esas emociones se vuelven más densas y se esconden en lo profundo de tu inconsciente, desde donde gobiernan tu vida sin que lo sepas. Jung lo dejó claro, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sanar no es olvidar lo que te pasó, ni fingir que no duele. Sanar es mirar de frente la herida y decirle, tú eres parte de mí, y no voy a seguir rechazándote. Es reconocer que aquello que más quisiste negar es, en realidad, una parte de tu alma que espera ser escuchada. Y al aceptarla, ocurre lo que parecía imposible. El dolor comienza a transformarse en fuerza, la herida deja de ser un agujero que sangra y se convierte en una fuente de sabiduría. La integración significa que la herida ya no gobierna tu vida desde las sombras, porque ahora forma parte consciente de ti. Ya no la proyectas en los demás, ya no la repites en cada relación, ya no te desgasta en silencio. La conviertes en un aliado, en un recordatorio de lo que aprendiste, en una señal de tu resiliencia. Jung veía la herida como un camino iniciático. Porque quien integra su dolor se convierte en alguien más completo, más humano y más fuerte. La sanación no es borrar cicatrices, es llevarlas con dignidad, sabiendo que cada una cuenta una historia de transformación. Cuando dejas de pelear contra tu herida, recuperas la energía que antes usabas para reprimirla. Esa energía regresa a ti en forma de claridad, de creatividad, de poder interior. Y es entonces cuando descubres que tu dolor no fue una maldición, sino un puente hacia una versión más consciente de ti mismo. La verdadera sanación ocurre cuando entiendes que no eres un ser fragmentado que debe ocultar sus partes oscuras, sino un ser total que integra todo lo que es. En esa integración nace tu libertad. Porque lo que aceptas deja de dañarte, y lo que abrazas se convierte en poder.
La herida nunca desaparecerá como si no hubiera existido. Pero dejará de gobernar tu vida. Y en su lugar quedará algo mucho más valioso, la certeza de que incluso en tu fragilidad existe tu mayor fuerza, y que tu sombra, cuando la integras, se convierte en la guardiana de tu luz. Detrás de cada herida que duele se esconde una verdad que libera. Porque lo que al principio parecía un peso insoportable, con el tiempo y la conciencia se convierte en una fuente de poder interior. Jung comprendió que el dolor no es solo sufrimiento, sino energía psíquica atrapada, energía vital que permanece congelada en los rincones del inconsciente hasta que somos capaces de iluminarla. Y cuando esa energía retorna a nosotros, lo hace como claridad, como fuerza, como propósito renovado. La mayoría teme a sus heridas porque las confunde con debilidad. Creemos que mostrarnos rotos nos vuelve vulnerables, que reconocer el dolor es rendirse. Pero lo contrario es cierto. Quien se atreve a mirar sus heridas con valentía despierta una fortaleza que no se encuentra en ningún otro lugar. Esa fortaleza no nace de la negación, sino de la integración. No nace de la máscara, sino de la autenticidad. El despertar del poder interior ocurre cuando comprendes que no eres víctima de lo que te pasó, sino alquimista de lo que puedes hacer con ello. Cada lágrima, cada rechazo, cada abandono, deja de ser una cadena y se transforma en un combustible para tu crecimiento. La herida, entonces, deja de ser un agujero que te debilita y se convierte en un manantial que te nutre. Jung afirmaba que en la sombra no solo habita aquello que negamos, sino también los dones que reprimimos por miedo. Allí están la creatividad que nunca expresamos, la voz que callamos, la fuerza que aprendimos a esconder para no ser juzgados. Y al atravesar la herida, recuperamos esos fragmentos. Esa es la paradoja. El dolor que parecía destruirte es el mismo que te devuelve las partes más valiosas de tu alma. Cuando logras integrar tu herida, algo profundo cambia en ti. Dejas de reaccionar desde el miedo y comienzas a responder desde la conciencia. Dejas de proyectar tu dolor en los demás y empiezas a reconocer tu responsabilidad. Dejas de buscar en el exterior lo que ya estaba en tu interior. Ese es el verdadero despertar, el momento en que comprendes que tu vida ya no está gobernada por las fuerzas ocultas de tu inconsciente, porque ahora eres tú quien tiene el timón en sus manos. Y entonces, lo que antes te parecía injusticia se transforma en sabiduría. Lo que antes llamabas debilidad se convierte en tu fortaleza más auténtica. Lo que antes era un recuerdo insoportable se vuelve una cicatriz sagrada, un recordatorio de que sobreviviste, de que integraste, de que renaciste. Ese despertar es el inicio de una vida más plena, porque al recuperar la energía atrapada en tu herida, recuperas tu capacidad de crear, de amar, de elegir con libertad. Recuperas tu confianza porque ya no temes a lo que llevas dentro. Recuperas tu claridad porque el ruido del dolor se transforma en la voz de tu intuición. Y recuperas tu propósito porque entiendes que nada de lo vivido fue en vano, todo fue parte del camino hacia tu totalidad. El poder interior que nace después de la herida no es el poder de dominar a otros, sino el poder de gobernarte a ti mismo. Es la fuerza de saber que lo peor que pudo romperte ya lo atravesaste, y que ahora nada externo puede arrebatarte lo que has conquistado dentro de ti. Ese es el verdadero despertar, cuando dejas de temerle a tu sombra y descubres que en ella estaba escondida tu luz más brillante. El destino último de toda herida no es perpetuar el sufrimiento, sino conducirnos a la totalidad. Carl Jung comprendió que el ser humano no está llamado a ser perfecto, sino completo. Y ser completo significa aceptar tanto la luz como la sombra, tanto la vulnerabilidad como la fuerza, tanto la herida como la sanación. La solución final no es escapar del dolor, sino integrar en tu conciencia aquello que siempre rechazaste. Durante toda la vida tratamos de dividirnos, mostramos lo que creemos aceptable y escondemos lo que tememos que los demás juzguen. Queremos ser solo luz, y dejamos la sombra relegada al inconsciente. Pero esa división interna es la raíz del sufrimiento, porque vivir fragmentados es vivir incompletos. Jung lo expresó con crudeza: lo que no reconoces en ti se convertirá en destino. Y mientras no aceptes tu sombra, ella decidirá por ti. El encuentro con tu totalidad ocurre cuando comprendes que no tienes que negar nada de lo que eres. Que tu rabia, tu tristeza, tu miedo, no son enemigos, sino energías que, al integrarlas, se transforman en sabiduría, compasión y poder interior. Ese encuentro no significa justificar lo que te hirió, sino reconocer que incluso esa herida forma parte del camino que te condujo hasta aquí. Cuando abrazas tu sombra y tu luz al mismo tiempo, experimentas una libertad que jamás podrías hallar en la negación. Porque dejas de proyectar tu dolor en otros, dejas de buscar culpables afuera,
dejas de repetir patrones que solo eran espejos de lo que no habías querido ver. En ese instante, te conviertes en alguien indivisible, un ser que ya no vive dividido entre lo que muestra y lo que esconde, sino que habita en la verdad de su propia totalidad. La verdadera paz no llega cuando la herida desaparece, sino cuando deja de gobernarte. Cuando puedes mirarla con serenidad y decir, esto también soy yo, y me acepto. Ese es el acto más revolucionario del alma, transformar el rechazo en integración, la división en unidad, la herida en fuente de poder. El encuentro con tu totalidad te devuelve lo que siempre buscaste en vano afuera: equilibrio, propósito, autenticidad. Comprendes que la vida no estaba contra ti, sino que te estaba empujando a reconocer tu propia profundidad. Que cada símbolo, cada dolor, cada sombra, eran recordatorios de la grandeza dormida dentro de ti. Y así, la herida deja de ser una condena y se convierte en una maestra. Ya no es un agujero que sangra, sino una cicatriz que brilla como señal de que atravesaste la oscuridad y saliste más consciente, más fuerte y más libre. La solución final no es eliminar tu sombra, sino integrarla, no. Es huir del dolor, sino convertirlo en sabiduría, no es vivir fragmentado, sino renacer en totalidad. Porque la verdadera transformación ocurre cuando dejas de querer ser solo luz y aceptas que también en la oscuridad habita la verdad de lo que eres. Allí, en esa unión de opuestos, es donde el alma encuentra descanso. Y es allí, en tu totalidad, donde recuperas el poder que siempre te perteneció. Si este mensaje ha resonado en tu interior, no lo dejes en silencio. Cada palabra que compartes, cada reflexión que escribes, es un paso hacia la conciencia colectiva. Suscríbete para seguir explorando los símbolos ocultos del alma, comenta tu experiencia para que otros descubran que no están solos en su camino, y comparte este video con quienes sabes que llevan una herida aún abierta. Porque al iluminar juntos lo inconsciente, no solo transformamos nuestra vida, sino que también sembramos luz en la oscuridad del mundo.